Hola, muy buenas tardes. Quisiera saludar a los asistentes y partir agradeciendo que Pancho Sasso hoy día haya aceptado esta invitación para conversar un rato con la excusa, ¿cierto?, del patrimonio, ¿ya? Pero tomando esta idea de que el patrimonio también es vivo, ¿no? Y sin duda, Pancho Sasso, con su trayectoria en el grupo Congreso, es por ustedes claramente reconocible como una figura protagónica de la música, diremos, de varias décadas para no se nos sienta apremiado Pancho, ¿no? Pero también Pancho tiene una faceta que pocas veces se la ha visto en público, yo creo, en público más masivo, porque hacer clases también es público, y es que, porque Pancho tampoco lo ha escondido, que es profesor de filosofía. Hoy día estamos en esta Casa de los 10 que nos acoge, una casa también patrimonial de la historia intelectual chilena, una casa que constituyeron estos 10 personajes en donde la mayoría de ellos obtuvo algún reconocimiento de premio nacional, sea en literatura, sea en la pintura o también en la música. Es un tremendo movimiento intelectual de principios de la década, de las primeras décadas del siglo XX, esta casona de los 10, así es que es un privilegio estar compartiendo este fin de semana del patrimonio también en este lugar. Agradezco también a la Universidad Católica Silva Enríquez, que es la que permite gestionar este espacio y que hoy día tiene como principal invitados a dos juntas de vecinos, la Junta de Vecinos Las Cañas y la Junta de Vecinos El Progreso. También se han añadido a esta actividad en la difusión el Colegio Pedro de Valdivia, la Asociación Chilena de Filosofía y la SCD. ¿Ya? Así que a todos ellos también le agradecemos. Voy a partir con una pequeña presentación de Pancho, una presentación bastante conocida, si es que uno curiosea un poco, y de ahí vamos a ir conociendo un poco más a nuestro invitado de hoy. Pancho Sasso nació en Quilpué y sin duda es una figura pública en el puerto de Valparaíso. Aquí se ha destacado como profesor de filosofía y sin duda es una de las figuras más carismáticas de los escenarios musicales chilenos. Cantante, instrumentista, letrista y miembro fundador del grupo Congreso. Pancho Sasso, bienvenido a este encuentro de diálogo sobre música, poesía, filosofía, en esta propuesta que va desde la reflexión al sonido que palpita. Pancho Sasso, muy buenas tardes. Oye, muchas gracias, Alex. Las mejores presentaciones que me han hecho. No, estoy muy agradecido de estar aquí contigo y con la gente que nos puede estar viendo, sobre todo a la universidad que auspicia, ¿no sé?, a la Casa de los 10, que se han portado como gentilhombres, ¿no es cierto?, llevando mensajes a propósito de este encuentro. Y además, ¿no es cierto?, agradecer también a los otros compañeros que van a estar luego en este mismo formato, junto a ti, ¿no es cierto?, que el gran e inolvidable Jorge Campos, ¿no es cierto?, Horacio Durán y el mago, por decir así, Carrasco, filósofo Sí. también. No, me siento complacido de que me haya invitado. Sí, sin duda, todas figuras protagónicas de la música chilena en los últimos 50 años, ¿no? Con Jorge Campos fuiste compañero también. Pero totalmente, gran valor, ¿no?
sí, Eh, Mira, ese protagonismo a mí me tocó porque, ¿cómo diría? De soslayo, ¿no? En el sentido que siempre me mandaban a mí en el Congreso a responder las entrevistas, alguna cosa. Entonces me hice más conocido, pero los verdaderos héroes ahí son el Tilo, el Hugo Piro, y el resto. Lo que pasa es que no aparecen. ¿No? Y cuando estamos, pocas veces ellos hablan también. El que más habla es el Tilo y yo. Entonces agradezco el nombre del grupo, ¿no? sí, Esta denominación de patrimonio. Es sí, más a ti. bonita la palabra matrimonio que patrimonio, ¿eh? Mienta matria. Ah, no, no, pero está bien. Sí, Tilo González, sin duda tenemos también una conversación pendiente de hace algún tiempo. Eh, Gran compositor también Tilo, ¿no? Ujú. Y, y también una figura carismática al interior de Congreso. Yo quería empezar a destacar un poco eh, como que nos cuentes de tu vida más personal, tal vez cuáles fueron se escuchaba música en tu casa, qué tipo de música en la que tú recuerdas de esa infancia fresca, cuando uno está como con los sentidos abiertos, y que eso como de recuerdo de infancia, pero después también esa otra música que ya uno como que elige y no abandona, ¿no? Que, que nos Mira, cuenta. es muy curioso. Yo vengo de una familia, yo soy mayor de 7 hermanos. O sea, éramos, como dicen, éramos muchos en la casa. Una casa clase media, qué sé yo, modesta, nos dieron una muy buena educación nuestros viejos, pero mi mamá era muy música. Ella había estudiado en el conservatorio piano, pero jamás hubo un piano en la casa. Entonces era como una especie de refugio de ella en la Arcadia, le gustaba Chopin, que se nos hacía escuchar ópera. Pero yo creo que en mi casa éramos grandes cantores junto con la radio, ¿no? Lo que sonaba en la radio, qué sé yo, Leodán, tango, ¿no? Después van a venir los Beatles. Entonces, yo me fui nutriendo desde esa esfera, digamos, escuchando estas cosas, escuchando lo que sonaba en la radio, tango, etc. Pero también por otro lado, mi madre era muy religiosa, entonces nos enseñaba a cantar el Magnificat, qué sé yo, canciones de, ¿no es cierto?, del culto católico, ¿no? Que yo conozco de memoria. Entonces hacíamos segundas voces, siempre en un plano muy jocoso, digamos. Y después, lógicamente, como la infancia en el colegio, uno aprendía, ¿no es cierto?, en clase los rudimentos de repente de la historia de la música principalmente, el ubicar las familias de instrumentos, etc. Así que yo creo que partí así, partí cantando en el baño, en la ducha, ¿no es cierto?, haciendo la segunda voz a la cañería que de repente vibraba una cierta tonalidad, según uno lo aprendía. Eh, y después, ¿no es cierto?, es lo que se señala cuando uno parte de estas cosas, el niño era afinadito, ¿ah? O sea, eh, no se salía, qué sé yo, no era muy desafinado. Aguardentoso era, pero por lo menos sabía cantar afinadito. Entonces yo creo que esos son mis inicios paganos, por decir así. Después, lógicamente, uno empieza a entender que desde que viene inútero, está acompañado de música, ¿no? Mi madre seguramente cantaba, o me maldecía, ¿no? Yo creo que cantaba esperándome, ¿no? Y, y el diástole y sístole del corazón hacen recordar a uno lo que es el ritmo primigenio mapuche, el cuchún. Entonces, hay este primer sonido morse, diría yo, que viene como del más allá, pero desde el más acá. Y después uno está, yo diría, acunado musicalmente, las canciones de cuna, qué sé yo, eh, la, las canciones que cantaban las abuelitas en el mes de María, la radio, el chirrido de la ciudad, es como eh, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que eso uno le hacía una historia, es como el nacer adentro de una ciudad, uno lo hace comprender, ¿no es cierto?, que, como dicen algunos filósofos por ahí, que esa ciudad es una ciudad también real, pero también la invisible, que uno crea en la imaginación. Y eso está siempre con música. Nos saca la música, incluso la música del lenguaje, del chileno, ¿no? Me acompaña y me acompañó desde chiquito, ¿no? Así que así partimos, ¿no?
Y me interesó esta idea de la música como una lengua materna, ¿no? Que uno la adquiere como de una forma muy cotidiana, ¿no? La música nos llega cotidianamente. Pero en algún momento la música, en el caso de una agrupación como Congreso, que es la que tú has hecho tu carrera, la música también resulta un sistema complejo o otra lengua. Claro, claro. ¿Cómo, en qué Mira, momento tú decides como esto a mí también me gusta? claro, yo creo que hay una cosa, en todos los artistas hay un componente histérico, o sea, hay la idea, sí, la idea de ser el monito de la fiesta, qué sé yo, chicharrita, ¿no? Y hay una búsqueda por ahí cuando uno es muy joven, también, ¿no es cierto?, de hacerse como lo que diría Hegel, ser reconocido. Es una estupidez, cuando uno ya crece más se da cuenta. Pero uno parte con esa idea de mostrar algo que uno puede hacer. No sé por qué, o sea, hay la parte histérica, la neurótica, tengo que, y ojalá me aplaudan, ¿no? Es sumamente complejo ese primer. Y nosotros, yo me crié, por ejemplo, tenía 12 años cuando aparecen los Beatles, que fue una verdadera, yo vi la película esa, Hard Day's Night, varias veces, ¿no? Ensimismado, viendo, qué sé yo, esta idea de que se podía cambiar de octava, y los hombres no podían cantar, porque no cantaba hacia los Frank Sinatra, esa es la imagen que o un crooner, ¿no es cierto?, en el sentido como un tenor, ¿no? Pero se podía cantar también casi, comillas, femeninamente, una octava más arriba, ¿no? Que una maravilla, es decir, liberaba una serie de cosas, más el pelo. Nosotros en ese tiempo existía el corte escolar, que era un chufito de día, estaba de moda, ¿no? Un chufito que arriba y peladito para atrás, digamos, no había ningún. Era el corte escolar. El chufito uno lo agarraba, lo llevaban para todos lados. Entonces, claro, uno cuando entra a Congreso, el estilo contaba, no sé, que quería ser baterista, tocaba con latas con latas de, ¿cómo se llama?, de galletas, ¿no? Esas eran las primeras baterías improvisadas, y uno trataba de cantar como era afinadito, ¿no? Trataba de sacar voz, etcétera, etcétera. Y una etapa cuando partió Congreso, en los 69, ¿no es cierto?, una etapa muy creativa en Chile, muy, muy, muy creativa. Estaba el neofolclore que se llamaba, ¿no es cierto?, qué sé yo, que era una especie de recreación de lo que estaban haciendo también los argentinos. Aparecía, venía, digamos, la muerte de Violeta Parra, va a encadenar o va a parir, va a hacer parir, ¿no es cierto?, con su muerte, una serie de otras búsquedas que van a culminar, qué sé yo, en grupos como el INTI, ¿no?, como el Quilapayún, ¿no es cierto?, que comienzan también en esa época a plasmar y a entregar, digamos, su mensaje. Entonces, es una época, yo diría, en toda América Latina y en el mundo, en el rock and roll en general, ¿no?, de una apertura y de una búsqueda de raíces, de combinaciones, de posibilidades, ¿no es cierto?, que empieza, sobre todo con la gente que en ese tiempo era muy joven, a darle como un sentido musical ahora de una música que podía cantarse, que era fácil, que podía tener o no tener raíces folclóricas. Yo partí curiosamente cantando con otro grupo que se llamaba Los Psicodélicos en inglés todavía. Yo tenía 15 años. Alcanzamos a grabar un disco y hacer una misa, que era un oratorio, qué sé yo. Y claro, uno se creía, no sé, tuvimos un programa de televisión en Valparaíso, tuvimos como 3 meses saliendo todos los días, una especie de previa música joven, había como sketch, era como lo que hacían los Monkeys en Estados Unidos, yo no tenía idea. Después nos enteramos que estaban. Entonces, lo hacía la gente que hoy día está en la escuela de cine de la Chile, ahora de la Valparaíso, antiguos profesores. Eran cosas experimentales, ¿no? El tiempo en que los Jaivas van a realizar también, ¿no es cierto?, su búsqueda por una música, ellos se llamaban antes high bass, ¿no? Entonces van también a buscar otra raíz. Y Congreso va a ser lo mismo, va a ser
un viaje interior y exterior. ¿De qué nos nutrimos? ¿De cuáles son los ritmos que podemos tomar? Digamos, ¿sí? Así Ujú. partimos. Sí. Pero es otro ordenamiento, digamos. Ujú. Y cuando, seguramente cuando Congreso empieza esa experimentación, la experiencia musical previa es más rudimentaria, pero de repente Totalmente. se complejiza este universo Congreso. Eh, ¿Cómo sientes tú ahí eh, que diste ese salto a la... Mira, no me quedó otra. Lo que- Porque mira, lo más curioso, yo tengo, y esto lo he señalado en varias partes, es la pura y santa verdad, como decía. ¿No? El, el, el grupo empezó a evolucionar, siempre evoluciona a través de como una especie de célula viva, una especie de ameba con pseudópodo, ¿no es cierto? Y una parte que se adelanta, uno de los causantes de toda esta cosa, el que inventa Congreso de alguna manera, es el Negro González, el Fernando González, que era guitarrista. Pero los que empiezan a profundizar en la búsqueda, yo diría, de nuevas posibilidades para la canción popular, es el Tilo. Ujú, Y curiosamente era el percusionista del grupo, ¿no? Comienza él, va a estudiar, lo mismo el hermano del Pato, comienza a dedicarse al cello, ya de sus años, entonces entra en contacto con lo que podríamos llamar la música docta o sinfónica. Entonces empieza a haber un diálogo al interior. Tocaba también flauta, o tocó un tiempo también Renato Vivaldi, que es arquitecto, ¿no? Creo que está en Italia. Y entonces era gente que ya leía música. Yo nunca aprendí a leer música. Estoy, como dice, de oído o músico al pedo, ¿no? Pero tuve la suerte de estar en un momento en que mis compañeros, el Tilo especialmente, el Hugo, después van a entrar otros, hasta Jorge Campos, ¿no? Todo lo que han pasado, se complejizó mucho. Yo tenía problemas, por ejemplo, ¿dónde entro? Que yo tengo que contar igual que los guasos. Eh, a ver, ¿cómo va la pelota acá? Soy un tronco, pero tengo la suerte de que me dan el pase frente al arco, ¿no? Y desde allí, ¿no es cierto?, yo puedo armar comprender lo que están haciendo. El ujú, Tilo lo que ha hecho, en el fondo, a lo largo de toda su existencia musical, es buscar a través de nuevos timbres, de nuevas texturas, de nuevas, ¿cómo te diría? La polirritmia, una serie de invenciones que son generalmente de la música, llamémosle seria, ¿no? Pero que la ha hecho sumamente sencillo. Y tiene ese sello, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, un grupo parecido a Congreso, pero el Congreso tiene, ya sea al Tilo, Jaime Atena, Raúl Aliaga, tiene la posibilidad de entender que son puertas que abren, a veces se cierran sin mal, ujú, y que pueden ser sometidas de buen agrado, de buena voluntad, para una música popular. Son como esbozos o apuntes, ujú, ¿sí? Para hacer música popular. Yo ujú, creo que al Tilo, mi impresión es que se le va a entender mucho más cabalmente cuando deje de hacer música, cuando produzca un silencio, ¿no es cierto? Porque ahí se encuentra él con la propuesta que hizo antes Ortega, Lucho Advi, los músicos anteriores, ujú, brasileños, antiguos, ¿no? ujú. Eh, hay todo un universo que es posible. Hoy día, la juventud de hoy día, ¿no es cierto?, hace maravillas, o sea, capaz de leer música, la Sí. mayoría son plurinstrumentistas, en fin. Ujú, Entonces yo ahí anduve un poquito, como decía el chiste del cura, anduve un poquito quedado al principio, pero después no me quedaba otra, sino me tenía que ir, digamos, ¿no? Eh, eh, pero bueno, se me hacía fácil tocar de repente algunas flautas, algunos idiófonos, ¿no es cierto?, algunas cosas. Y también la idea de que la voz es un instrumento más. No creerse el dueño de la pelota, que se oye, perdonen, pero hoy día, ¿no? Uno lo puede hacer eso riéndose, qué sé yo, en un recital, qué sé yo. Pero no, yo por eso pongo las letras, porque se me olvida. ujú, Y la prioridad está en la música. Eh, ninguna letra mía
se podría sostener sola. No es poesía, ni yo le llamo casi poesía, ¿no? Sí, yo tengo aquí algunas para recordar. Tus ojitos son tan puros, tus ojitos Esa llenos es de de sol. Fernando. Esa es de Esa letra es de Fernando. Fernando, que es Ajá. maravillosa. Se la Ujú. dedica a su hija recién nacida. Hoy día, o Tiene, sea, su abuelo. son unos versos muy, muy sencillos, pero Ujú. tan, tan preciosos, ¿no? Exactamente. Eh, Tiene, ¿Tú quisieras recordar alguno en este sí, momento? cómo no. Mira, tiene la canción Nocturno, por ejemplo. Sabes lejana en esta noche de sábanas y viento. Ahí hay todo un cuento, claro, digamos. ¿Quién será la lejana de sábanas y viento? Esa letra yo me inspiré, me acuerdo, en Cien años de soledad, ¿no? Cuando García Márquez necesitaba que, creo que la Bella Remedio se elevara hacia el cielo. Le puso mariposa amarilla, ¿no? Sí. Entonces, de sábanas y viento. Además que es sumamente difícil, ¿sabes? Lejana, tarararara, tararararara. Entonces, va sílaba musical por sílaba de la lengua, digamos, ¿no? Es súper fregado. De Ujú. sábanas y viento, pues, se me elevaba la sábana, por decirlo así, como un fantasma, ¿no es cierto?, que el viento movería. Ese es como uno de los trucos. Y después hay otras cosas maravillosas, la canción de Vuelta y Vuelta, de la letra de Tilo, ¿no?, que conmemora el hachazo del 11 de septiembre, nosotros, Ujú. 23, digamos. Sucede que me estoy quedando triste. Hay un guiño a Neruda en Walking Around. Hay, ya cada canción de repente uno podría decir que estaba haciendo ahí yo, digamos, pero están abiertas, una vez que están grabadas, están abiertas a la consideración y a la interpretación que hace el público, ¿no? Ya Ujú. no te perteneces. Sí, la música sin duda es como creativa, pero en el caso de estas bandas que han logrado como recoger nuestra, por decirlo de algún modo, identidad, por lo híbrida que sea o no, eh, que logra manifestarse también como memoria, ¿no? Hay un Claro, trabajo claro, de- y ponernos siempre, nosotros nos ponemos siempre en el lugar del otro, de la otra, del más chiquitito, del más grande. Y siempre el- esto me lo dijo una niña muy cariñosa alguna vez, digamos, se le debe a Atelier, digamos, lo más amoroso de cantar justamente, escribir, decía él, a la niña que nos sale en la foto. Nadie saca a bailar. Ujú. No tiene que es como una dimensión también, yo diría, de una cierta eticidad. Me cargan los que dan lecciones a otros. Ujú. Pero hay como un trabajo de donación y, Sí, es un regalo, y de herencia, ¿no? Estaba exactamente. pensando en para los arqueólogos del futuro, por No, ejemplo, totalmente. que Claro. nos dicen, Te invito a pensar qué pasaría si estas fechas fueron las del año del lobo, digamos. ujú, Así éramos nosotros. Es decir, ujú, nos metemos nosotros adentro, con mucho respeto. Porque la gente lee de otra manera, a que le digan de repente, mira, tú lo que tienes que hacer. No, sí, ahí Deleuze dice algo por ahí, hay algo obsceno cuando alguien habla en nombre de los otros. ujú, Entonces, hay que ser muy delicado, sin perder, lógicamente, la idea de un mensaje, o la idea o el grito que uno tiene que pegar en un momento dado. sí. Pero confiamos más en la interpretación del oyente, ¿no?, que ahí se forma justamente el diálogo que uno puede procurar. Ujú. Ya que mencionaste a Deleuze, hablemos un poco de filosofía. Ujú. Eh, bueno, uno tiene ideas filosóficas porque uno es parte de la naturaleza, es parte del mundo y es parte de una sociedad. Hay una visión filosófica en cada uno, en la visión de mundo que tiene, ¿no? Eh, pero tú además has sido formado sistemáticamente en la filosofía y Claro, entiendo que también es algo que para ti es una pasión, totalmente. la filosofía. La, 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 es una pasión porque justamente no, no tiene final por ahí y hay que tener mucho cuidado con creerse ahora sí amigo guionista, ¿no?
La filosofía es un ejercicio, una práctica. Y es una práctica que obliga, digo yo, a no perder por un lado el buen humor, ¿no? A no perder de vista realmente que son diálogos de repente con personas que partieron. Uno de repente está, qué sé yo, leyendo Heráclito, el viejo Heráclito, hace rato que está haciendo milagros, digamos, ¿no? O Platón, o el mismo Hegel, ¿no? Y que uno reinterpreta o va releyendo siguiendo el motivo lo impulsa a estudiar, y va tomando elementos, qué sé yo, conceptos, qué sé yo. ¿Para qué? Es como las matemáticas puras, ¿no? No necesariamente lo que uno piensa en filosofía se cumple en la realidad. Debiera ser así, ¿no? Pero no, yo me formé en la disciplina. Significa, uno dice, me deformé en la disciplina. No, me formé en lo que después de Hegel se considera que debe estudiar una persona más o menos. Pero es terrible porque uno de los pocos saberes o teórico práctico que viene de muy antiguo en Occidente. Muy antiguo, o sea, uno ponle 2500, 2000, un poquito más, ¿no? Y si se va a otras tradiciones, también son. ¿Qué significa? Yo creo que significa eso que decía Aristóteles, que es por el asombro, sacar de la sombra ciertas cosas y ponerse a pensar. Entonces, hay una filosofía que podemos llamar, qué sé yo, la que tenemos todos, ¿no es cierto? Todos los días hay una forma de encadenar, qué sé yo, los pensamientos. Pero hay una parte también profesional. Eso es lo que hace el filósofo, la filósofa. Nosotros nos da vergüenza en Chile decir, oye, ¿qué haces tú? Yo soy filósofo. Eso es algo muy pretencioso. En Francia no. En Francia uno dice, no, el filósofo se dedica a la filosofía. Y en Chile hay en este momento, ¿no es cierto?, un cariño por la disciplina, y hay, yo te diría, eh, por, no por primera vez, pero se ven mucho más mujeres que antes. Antes era ese club de Toby, ¿no?, medio peligroso, realmente, porque nos veíamos el ombligo. Hoy día no, yo creo que se ha abierto a otras, a los feminismos, se ha abierto a la alteridad, se ha abierto a pensar otras tradiciones, a, a hacerse cargo de repente esto ha pasado en toda la disciplina, de repente de la oralidad, de la oralitura, como diría Chihuahilaf, a encontrarse, ¿no es cierto?, en el murmullo de otros pueblos y sin perder de vista el tronco común que tiene Occidente. Pero es refregado, ¿no? Son siglos y siglos de tradición. Entonces, de todas maneras, cada uno lee según la época. Y hay tipos que de repente hacen estallar la época. Nietzsche, ¿no?, dispara contra el pianista, y se habla que de ahí parte la filosofía contemporánea. Otros tipos dicen, positivistas, que dicen, hay que acabar con la metafísica, no sirve para nada, ¿no? Otros dicen, mira, nos vamos a encargar de las proposiciones bien formadas, y el lenguaje. Otro de cuál es la posibilidad, ahora que viene la Constitución, ¿no es cierto?, de una filosofía política, de una filosofía del derecho, de una filosofía de las matemáticas. Es maravilloso. Entonces, cada uno elige, como decía alguien, a sus propios griegos, ¿no? Pero lo lindo es estar en diálogo, y uno dialoga con los. Aquí yo estoy en mi pequeño cuchitril que oficia de biblioteca. Hay de todo, de libros de poesía, de, probablemente, ¿no es cierto?, cosas que uno leyó y que las deja ahí. Pero, ¿sabes? Se rodean, son como amigos. Hay enemigos también entre la filosofía. Yo coloco de repente de adrede un libro de Nietzsche, uno de tipo ultra conservador. Entonces, yo creo que en la noche tiritan, digamos, El y otro día pelean. conversábamos con unos amigos acerca de que hay libros a los que uno vuelve. Hay libros a los que uno vuelve por agrado, porque nos requiere, pero también hay libros a los que uno vuelve porque como que Claro, son algo horribles. te provocan siempre. No, claro, claro que sí. ¿Qué libro colocaría en esas casillas? Mira, yo creo que uno de los libros más, terrible lo que voy a decir, pero uno de los libros más difíciles y que requiere una paciencia infinita, son dos. Cuando uno le pierde, cuando uno la crítica, la razón pura de Kant,
ladrillazo. Genial, el viejo va encadenando. Ese es terrible, ¿no? Uno tiene que leerlo ya un poquito maduro y con paciencia. De los libros agradables, uno diría, uno partiría con ciertas interpretaciones de los presocráticos. Están como estamos contaminados nosotros para leerlo, pero debe haber pasado y uno lo imagina como hace por ahí, ¿no es cierto? Unos análisis, imagina otros corolados, otras definiciones, otras partidas, otras posibilidades. Nietzsche también, algunas partes de Foucault contemporánea, digamos. En fin. Pero yo ahora estoy leyendo en Misión Imposible, qué es lo que me sirve y qué no. Es una estupidez lo que estoy diciendo. Pero a la edad que tengo yo hay como una cierta urgencia, ¿no es cierto?, en leer un montón de cosas que me faltan. Tengo que leer a fondo todavía Hegel, tengo que leer, no sé, ¿no? Otras cosas. Pero tengo de todo, aquí tengo, mira, estaba mirando ahí desde la estética de Hegel. Yo tengo libros de mi colega Adolfo Vera, Gran Valor sobre Estética, ¿no? Hagamos un poco de memoria. Valparaíso se destaca por una gran tradición de formación filosófica. Es un lugar en el que circulan muchos libros uno los puede comprar en Valparaíso, en las librerías de viejos, que quedan pocas, todavía quedan algunas, pero Aquí acá han como dos o tres. Claro, sí, hay una cerquita al terminal ahí que todavía claro, uno claro. encuentra joyitas. Sí, hagamos un poco de memoria con algunas figuras que a ti marcaron tal vez tu formación o figuras relevantes que tú nos puedas contar Mira, del yo puerto. creo que figuras más relevantes, ¿no es cierto?, que yo he conocido en Valparaíso, chico, era siempre admiré yo lo que era la bohemia. Como era tan chico, no podía, me tenía que ir temprano al barrio Puerto, pero a mí me encantaba ese olor a fritanga, eh, esa mirada altiva de la mujer, ¿no es cierto?, esa carita la gente de mar, ¿no es cierto?, que llegaba de repente como gato mojado, sobre todo en invierno. Tiene, miro, ¿no es cierto?, a los pescadores que salían a la hora del pernil, digamos, para agarrar un par de pescados, huidizas, ¿no es cierto?, como todo pescado, etc. Pero de la gente que yo diría, yo pondría a mis profesores, pondría a Francisco Sorregrima, lo comentaba un poco antes, a María Teresa Pupán, a colegas como Abel González, José Jara, Pepe Jara, gran formador murió hace poco, digamos. Hace poco. Eh, él es uno de los mejores traductores y comentadores de Nietzsche que hay en el mundo. Publicado en Venezuela más que en Chile. Exactamente, en Colombia, en España. Yo tuve la suerte de seguir sus cursos, digamos, una especie de Gregory Peck, ¿no? El profesor Carlos Martel, que fue profesor mío también, llegó incluso decano, grandes tipos, digamos, entusiasmados con la filosofía antigua, gran lector de Heidegger, etc. En un lugar que podríamos llamar lejos, lejos y cerca de Santiago, esa maldición, ¿no es cierto?, muy cerca de Santiago, muy lejos de Dios, ¿no? Que hace Benito Juárez respecto de México, respecto a Estados De Unidos, México. ¿no? Pero no grandes personas, después grandes amigos y amigas, ¿no sé, que uno tuvo y que lo armaron, ¿no es cierto?, lo desarmaron, nos partieron, otros están en otras ciudades, etcétera, pintores, ¿no? Eh, Valparaíso tiene esa cualidad de que eh, todo lo que se da en los cerros baja al plan, digamos, o el agua, ¿no? Entonces, es muy probable que uno en el plan se encontrara, yo me encontré una vez en el terminal de buses, estábamos hablando, y pasó Raúl Ruiz y, caminando por el lado. Se ve esta cosa, está el poeta Cameron, está una serie de personas. Se recuerda todavía con pasión cuando fue la Violeta Parra, a una peña del puerto, que llevó, no sé si Horacio Durán, pregúntale, ¿no? Vive ahora gente como Jorge Culón, el Pato Manta aquí en Concón. Entonces, hay un Pato González de las escuelas de rock.
te puedes encontrar con políticos, con marinos, con curas, monjas, ¿no? Los Muchachas puertos tienen esa... preciosas, claro, muchachas que tienen el sol en los ojos, que si no, es realmente una ciudad, yo diría que no importa lo que uno vea o conozca, siempre queda corto. Ujú, Se impone por sobre el Valparaíso real, concreto, que está muy golpeado, ¿no? Se impone realmente la ciudad, que es la ciudad de la infancia, que yo no sé en qué fue, ¿no? Es la ciudad de la infancia en que uno cerrando los ojos dice, esta es la ciudad primordial, como dice un filósofo, la ciudad ujú, de la infancia, la ciudad que sigue buscando uno como nómade, ¿no es cierto? Eh, en los brazos, qué sé yo, del amante, en el ronco grito de repente, de puerto, en el dolor de repente de un funeral, o un funeral mágico y épico de bomberos con antorchas que en vez de ir a enterrar a alguien abajo, suben, ¿no? ujú, Entonces ahí vivió mi abuelo también, construyó, hizo cosas. Entonces, y para mí Valparaíso es como muy, muy presente y nunca termina uno de conocerlo, ujú. ¿no? No tiene un urbanismo a la española, ¿no? La plaza. Hay varias plazas, hay varios cerros, hay varias quebradas, hay varias... Esa es la gracia. No Sí. sé si Suercasó quien decía que hay dos tipos de ciudades en Chile, ¿no? Las que se parecen a Valparaíso y el resto. Sí, era un poquito... ¿no? Pero en fin, ¿Reconoces tú una sonoridad también en Valparaíso? esa es Propia. la tesis que tiene un amigo nuestro que habla del rock marga margueño, que le atribuía al valle de Marga Marga. Claro, yo creo, esto lo digo Pincheira del sur, ¿no? Periodista y todo. Dice que en realidad el rock and roll o la sonoridad entró por los puertos, Ujú, no entró, qué sé yo, no de contrabando en los puertos, en las boates se bailaba la, la Operación Unita, escuchaba la radio, etc. ujú, Entonces, hay una sonoridad así. Nosotros, por ejemplo, cuando hay una, que estudiamos en Playa Ancha, en la zona de Playa Ancha, donde estaba la ex Chile, hoy día la Universidad de Playa Ancha, el pedagógico, no se llama, ujú, uno sabía por cómo sonaba una sirena que anuncia la niebla, el tipo de clima que había. ujú. Entonces, para un porteño avesado, o que se le da, había mañanas con olor a café, ¿no? Porque, había ahí había otras cuadras que olían, qué sé yo, a pescado, olían a feria de la Avenida Argentina. Ahí tiene aroma y tiene sonido. Sí. Y uno entre aroma y sonido se iba armando, o le iban armando la vida. ¿Quieres recordarnos alguna sonoridad, alguna canción en específica o de cómo tradujiste en letra esa Claro. sonoridad? Hay una canción que se llama Amantes, ¿no? Y en la única parte donde, yo creo que hay dos partes donde nosotros nombramos Valparaíso. Valparaíso dormía. Valparaíso dormía. Tan, tin, 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 ¿no? Y tiene que ver con eso. Es un sueño que le cuenta la compañera de alguien. Ya le habían contado al tipo que ella lo engañaba, ¿no? Y él la quiere, está mal, ¿no? La quiere matar, no sé, no matar, pero está desolado, digamos, ¿no? Pero ella despierta de repente y le cuenta. Y le dice, mira, yo era la reina del puerto, era como el año nuevo, bailaba media desnuda. Y él hace lo que tiene que hacer todo hombre, ¿no? En ese momento. Darle un beso, ¿no? Hacen el amor, dice, callados como los viejos deseosos. Esa letra estuvo en Piraita, ¿no? Ujú. Porque no puede alguien, si ha amado a la otra persona, ¿no es cierto?, reaccionar como un imbécil. La voy a matar, de los cobardes, realmente feliz, digamos. Y no reconoce la gratitud y el amor. No es posesión, justamente el amor suena re bonito aquí, pero cuando uno le toca es horrible. Es la desposesión. ¿Te gusta cantarle al amor? Es que es lo que queda, es un cuento.
si uno piensa en serio, el amor no existe. O existe en demasía, ¿no? El amor es un motor. Hay filósofos que le han dedicado páginas. Badiou, por ejemplo, Alain Badiou, un francés contemporáneo, le ha dedicado libros, realmente, ensayos al amor. Bueno, sabemos cómo funciona, hay las hormonas y toda una cosa química. Pero más allá de lo físico, los franceses le hablan, por ejemplo, al orgasmo, le llaman la petite mort, la pequeña muerte. No son degenerados, pero ahí es poético lo que dicen. De abandonarse en alguien que uno no conoce, que tiene otra historia, que huele su casa de otra manera, que espera a otra persona seguramente. Es fantástico. Y es lo que la gente descubre de repente del entorno. ¿Qué nos falta a nosotros? Un poco lo que decía Maturana. Cierto cariño, cierto amor por los demás. Me incluyo primero. Que se nos olvida. Se nos olvida. Sí. El sentimiento de lo próximo, decía un maestro de Maturana que era un Félix Schwartz. Claro, y escucharnos y de repente decir, a ver, ¿no? Porque después entran tantas cosas jugadas después que uno nace. Ansias de poder, ese cuerpo, esos cuerpos, ¿no? Y a lo El mejor estallido sí, y la pandemia sí. tal vez nos llevan a una reinvención, usar un título medio literario, una Ojalá, reinvención del claro, amor, ¿no? claro, ojalá. Eh, Yo creo ¿cómo, que, cómo, cómo ha yo sido creo tu que si uno, visión de la... mira, uno puede ver de repente primero el estallido, estamos en contra de ciertas manifestaciones muy violentas. Pero si uno lo piensa en serio, es un acto amoroso. Es un acto amoroso decir, no quemar una cuestión, pero, oye, basta de ciertos caminos que no tienen destino. Y esto está en todas las ideas de emancipación en el mundo. Cuesta comprenderlo, porque uno se queda de repente en una mirada miope. No, es un acto amoroso. Piensa tú que de ahí va a salir no solamente la idea de una constitución posible, de una constituyente posible, sino también va a salir algo que se había hecho y que costaba, ¿no es cierto?, que va a salir, por ejemplo, la paridad de género, de inmediato, ¿no? Sí, algo que estaba sonando en el aire, ¿no? Uno podría decir, mira, más allá de la línea, gente que se fajó, digamos, en términos muy duros, uno puede pensar en las tesis, pues, ¿no? Que entablan un discurso político, una música además, con música. El violador eres tú. Es como un beat ahí, ¿no? Y es un himno mundial hoy día. Entonces, yo creo que hay que verlo como un regalo, como una oportunidad. Como es la parte, yo diría, reactiva a un sistema de creencias, un sistema de explotación, etc. Ahora tendrá que venir la parte proyectiva. Y tenemos que encargarnos todos de la posibilidad. Sí. La, la, Es, bueno, sí. esos días del estallido, bueno, yo me considero entre los que en lo político estábamos o en el escepticismo o en el relativismo, pero estábamos como con muy poca esperanza, ¿no?, de lo que estaba pasando en la política chilena. Claro, lo que pasa es que hay desde los señores políticos que hablaba el viejito, el Pinochet, ¿no es cierto?, el dictador, eso te condicionó. Nosotros, mi generación incluso podríamos decir, le dejamos el oficio político a los políticos. ¿No? Como diciendo, porque primero fueron 17 años de un cansancio espantoso, de un mirarnos y si uno saca la cuenta, la dictadura es una mierda por donde se vea, ¿no? Entonces, provocó mucho cansancio, mucho. Entonces, cuando vino el momento de militar, de
en el sentido de militar en un partido, en un movimiento, mucha gente resignó esto y se lo dejó a los profesionales, porque creíamos en la democracia representativa, había una especie de, bueno, nosotros dedicamos, nos podemos dedicar a cosas. Pero uno se da cuenta que no puede ser así. Ahí uno se pone medio rosquista, que hay como una especie de revolución permanente, que permanentemente yo tengo que estar preocupado de la dignidad, por ejemplo, ¿no? No del dignatario, sino de los dignatarios anónimos, ¿no? Que yo vivo también, no solamente por mi esfuerzo, yo por lo que aprendí, mis conocimientos, sino que yo también existo y vivo porque estoy metido en una cadena, en una sociedad que ojalá aspire a una comunidad, ¿no? Y aquí vienen los problemas. Las sociedades son ¿cómo resolvemos nuestros problemas de una manera, ojalá, pacífica? Pero muchas veces aparece la violencia cuando no se puede llegar en términos pacíficos a acuerdo, porque a mí me rechazan el acuerdo. Entonces, eh, cada 40 años Chile entra en ebullición, curioso, ¿no? Y sería bueno escucharnos, olernos, dejar un poco las redes sociales, para maldecir por redes sociales y entrar de repente a conversar de otra manera. ¿Y qué sensaciones tuviste en el momento del reencuentro y de lo que podríamos decir como recuperación del espacio público o del protagonismo político popular? Mira, yo todavía soy un tipo que está aprendiendo. Aquí todavía queda mucha cosa. Después de la última votación, uno dice, claro, qué maravilla, sí, es una maravilla, pero falta el 60% que no votó, por las razones que sean, ¿no? Entonces, eh, es un paso fundamental lo que significa una nueva constitución. No significa que se van a arreglar las cosas de inmediato, pero tú vas a definir el tipo de Estado que quieres. Vamos a poder definir, qué sé yo, qué lugar va a tener la cultura o la economía, o de qué tipo, ¿no? Y eso tiene que trabajarse por primera vez, no en comisiones chiquititas, sino en una gran comisión constituyente, donde hay independientes, entre comillas, ¿no? Que nadie es absolutamente independiente. Uno siempre tiene una cierta ideología, una religión, una cierta forma. Y eso es maravilloso, digamos. Se va a tener que ser sometido, ¿no es cierto? Ahí van a venir otros problemas. Pero es muy, muy hermoso poder asistir, aunque sea de lejos, ¿no? Eh, a esta transparencia que va a donar, espero, ¿no es cierto?, en los constituyentes. Que dejémonos de cosas. Son como si nosotros hubiésemos elegido senadores o diputados. Son nuestros representantes que van a, mirándose a los ojos, muy hermoso, digamos, poder entender, ¿no? Y plasmar en una letra, ¿no es cierto?, que durará lo que tenga que durar, ¿no? Pero esperamos mucho más y de mejor manera que la de 80. Una tabla, una cartografía por donde transitemos, digamos. Ahora, después vendrán las leyes, y harán quiénes. Ahí hay que ver. Vamos a hacer plebiscito como los suizos, qué sé yo, referéndum, consulta a cada rato, o vamos a seguir con el sistema que se dio representación anterior. Todo eso está bien, ¿no? A pensarlo, no sé. Pero tienen que venir las leyes, si no va a ser lo mismo. Y se va a acabar un poco lo que tenemos todos nosotros. Yo soy más viejo, de cuando hay algún proyecto, alguna cosa, uno pregunta de inmediato, bueno, ¿cómo voy ahí yo? ¿Cómo voy ahí sin perder de ánimo esto? Hace un rato usaba la expresión de que cuando hablábamos de Valparaíso, que los porteños están como en un momento, en una situación muy conflictiva, que es la que vive el país, y cuando se provoca esto que se han denominado estallido, fue la expulsión de un dolor, de una contención. Claramente los cuerpos ahí quedaron cansados, ¿no? Eso era parte de un cansancio, de un agotamiento. Pero nos vino la pandemia nos trajo el temor,
el temor de la pérdida de los seres queridos, el temor de Claro, la muerte. las pandemias son así, digamos, tienen una cierta democratización, porque atacan por igual a cualquiera, pero no tienen el mismo pronóstico para si uno es más pobre o menos pobre o más rico, ¿no? Yo tengo mayores posibilidades, pero es democrático en el sentido que afecta a cualquiera. El problema son la gente que se va. La muerte por este tipo de virus es espantosa. Muere solo, qué sé yo, ¿no? Fregado. Por otro lado, es justamente las ciudades encerradas. Cuando uno ve, por ejemplo, Venecia, o ve Tilda, lo mismo, no sé. Pero parece como la no ciudad. Vuelve la naturaleza que toma revancha, podríamos decir, aparecen los pescados. Yo he visto de repente pajaritos que hace muchos años no veía, digamos, en mi jardín. Pero es terrible, porque uno no siente justamente el murmullo o el bullicio de la ciudad. La ciudad es como un ser vivo, por decirlo así. Y no es que duerma, sino que muere. Si uno no la asiste, empiezan a salir los ratones, eh, eh, el gato ya se pone astro, ya no anda escondido entre no sé, aparece en medio de la calle, ¿no? Parece otra dimensión de una ciudad que uno no desconoce. Con más Y pájaros hacen nuevamente cazadores. claro, y nosotros de repente empezamos a desarrollar otro tipo de patología, nos ponemos airados, mal genio. Nos toca convivir con personas que veíamos muy poco, no sabemos de repente vivir incluso en familia, me incluyo, ¿eh? Hijo mañoso. Entonces, todo eso hay que reaprenderlo. ¿Cómo? Esta pandemia yo creo que le ha enseñado al mundo primero lo frágil del ser humano, la necesidad de pensar siempre en términos provisorios nuestra instalación y precaver. Una de las gracias que tiene la humanidad es poder prever, ¿cierto? Uno, del clima, ¿no es cierto? Ni la meteorología va a ser tanto, ¿no? Hoy día nosotros necesitamos, por ejemplo, América Latina, todos los países del mundo, una medicina preventiva que pueda prever que algún día puede llegar hay que tener salas, que eso es muy caro, no importa cuánto vale una persona. Segundo, yo creo que aparece también la idea de una solidaridad mundial, ¿no? Los departamentos estancos, ¿no? Proletarios del mundo unido, además, ¿no es cierto? Podría ser ciudadanos del mundo, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas del mundo unidos. Somos más, los corderos, podríamos decir. Y le va a enseñar, yo creo, espero, a lo mejor no estoy, que podemos, ¿no es cierto?, mancomunadamente tener una humanidad común. Los secretos de Estado respecto a si la pandemia fue creada en un laboratorio o no, las organizaciones de poder, las vacunas, no, es que me están metiendo un chip, no sé, chip, ¿no? Tomar la diversidad humana y darme cuenta que ¿qué he hecho yo? Es un problema para mí terrible, tiene que ver con la dignidad y con la ética. ¿Qué he hecho yo de repente por otras cosas? Pudiendo equivocarme, yo no soy San Francisco de Asís, ¿no? Como los detalles, digamos. Y esto yo creo que la pandemia, espero, ¿no?, que nos enseñe, porque todavía queda mucho. Hoy día veía, no sé, escuchaba las noticias de Inglaterra, volvieron a tener casos graves, ¿no? Trabajando, que se equivocaron, porque también se mezcla aquí las decisiones de las pandemias, no son médicas, absolutamente, son políticas, ¿no? La peste siempre es una cuestión política, eso viene del tiempo de los griegos. Los Exacto. remedios a la peste, esas son otras cosas. Ahí hablan los médicos, los sociólogos, los antropólogos, pero no todos queremos eso. Jóvenes que tienen 18, 20 años, con un sueño en la piel, entonces, ¿cómo no van a querer salir, ¿no? Un viejo como yo, ¿cómo no? Es decir, salvarse un día más que sea, ¿no? Desaparecer, borrarse un rato, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Recordaba cuando visité
Cusco, y sabiamente Cusco a la entrada tiene un hospital que era donde el que entraba a Cusco tenía que hacer una cuarentena. No, saco el tema porque estábamos conversando antes de la entrevista que también ha estado trabajando el tema de la filosofía y las cosmovisiones de nuestros pueblos eh, originarios. ¿Qué nos puedes contar en torno a este como reclamo del plurinacionalismo y de... Excelente, excelente. Dice, todos los pueblos del mundo somos plurinacionales. Por nuestras venas corre todo tipo de sangre, dice, como ríos invisibles. Ahora, si alguien se reclama, ¿no?, que ha sido pasar en sus derechos, y los pueblos originarios de Chile sí tienen razón. Se le ha robado, se le ha engañado vilmente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que reenamorarnos, reencantarnos, y eso significa, estoy hablando por mí, entrar en diálogo, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo enseño algo que está en el libro del cura Chihuahua, que es recado confidencial a los chilenos. Yo recomiendo que lo leamos todo, digamos. Y hay cosas hermosas en la cosmovisión, en el pensamiento, la sabiduría del Kimen mapuche, que es lo que llama el Icrofil Mogen, que se traduce, dice él, como la biodiversidad, ¿no? En Mapudungun, en Chedungun, tiene este concepto, está hecho de varias aglutinaciones de otras palabras que tienen que ver justamente con hacerse cargo también de todo lo viviente. Esto está anterior a la ecología, uno podría decir. Es decir, el ser humano encargado, ¿no es cierto?, de todo lo que hay, que es un sueño filosófico fantástico, ¿no? Sin tomarse por eso, ¿no es cierto?, sin creerse por eso que es el, el, el dueño de la película, ¿no? Entonces, interpretar al concepto de Mapu, que no es solamente la tierra que yo camino, ¿no?, sino que es también el universo, el cosmos completo. Eso está en todas las cosmovisiones precolombinas, en los mayas, es decir, el hombre tiene no es como el Génesis que dice, te daré todo esto para ti, no sé. No, aquí yo estoy obligado, si el cosmos quiero que funcione, la naturaleza, ¿no?, tengo que poner mi parte, al lado de la hormiga como al lado del más poderoso. Es muy hermoso como concepto. Nosotros lo estamos retrabajando en términos filosóficos, ¿no?, darle ahora una consistencia, qué sé yo, para poder, pero es precioso. El cura Chihuahua lo traduce como biodiversidad. Sí, la idea de complementariedad también que hay en la ¿Cachai? naturaleza. Como Claro, y uno sale ahí y se arranca justamente una de las cosas maravillosas que tiene Occidente, que es el individuo, que también es una invención. Entonces se arranca un poco de esa egología, no fenomenológica, sino de creerse el amigo del guionista, y arranca un poco como que yo soy el toro de la plata. No, necesito de todo, necesito del oxígeno que dan los árboles, sin ponerme, por favor, no me soy hippie, pero nunca tanto, ¿no? No, entender lo complejo y la maravilla, lo mismo que buscaba los grandes sabios, y uno, la vida, la vida con mayúscula, ¿no?, y que sí. en nosotros es única y preciosa. Aquí hay, me dicen por el interno que hay varios amigos que te están saludando en la entrevista. Por Eh, ejemplo, Miguel Soto dice, un grande, todos mis respetos y un saludo a la distancia, Gorlac, Trauco Comics. un gran Eh, valor. Un Eduard abrazo. Martínez, saludos. Evelyn Garlic, gracias Pancho Sasso y Congreso.
Daniela Ponce Tapia, saludos, excelente iniciativa. Ítalo de Bernardi, un gran saludo al maestro. Oye, como será, nos bendice. Muchas gracias. Nelson Rodríguez, porque la filosofía es música. Grande Pancho Sasso. Bueno, yo no sé si yo te había comentado también al principio si nos ibas a dejar como alguna sonoridad así improvisada, a capela, Mira, yo le decía que con eso se acaba la chiquita y me mandan a guardar. No, además ayer me tocó salir, digamos, a un proyecto. Me pongo la máscara y me da como alergia. Debo estar envenenado, porque me enveneno yo mismo. Entonces no medio, tengo tomado el pechito, ¿no? Pero mira, yo aquí tengo un trompe, un instrumento, ¿no es cierto? Un idiófono. Y está muy bien hecho, me lo regaló un amigo del sur, ¿no es cierto? El mundo mapuche, un artesano. Entonces yo voy a despedirme, ¿no es cierto? O poner, ¿no es cierto? Este sonido que es un sonido que se usa para enamorar, ¿no? A la guerra también. Suena muy bonito. Esto existe en muchas culturas, no es solamente privativo del mundo mapuche, ¿no? Existen en el oeste, qué sé yo, norteamericano, en Corea, en África, se toca. La boca actúa de resonancia y este como tecla, ¿no es cierto? Como palito que queda acá, es el que vive. Perdonen, ¿no? Ahí voy. Está dramático esto, ¿no? No sé si lo escucharon, pero es precioso. se sentían en parte, pero se alcanzó a distinguir que era el sonido que conocemos. Claro, no dirá, este infeliz a lo mejor se está golpeando los dientes. No, no, mire, voy a tratar de ir un poquito más acá. Imagínense 100 de estos sonando al unísono, sonido maravilloso, como un gran insecto, digamos, zumba, su fuerza. Rompe. Sí. Aquí también insisten en saludos de que han podido, Ítalo señala que compartió contigo como colega, pero lo que más destaca es tu gran calidez humana. Yo quisiera terminar la entrevista con eso, con agradecerte por este espacio que te diste para conversar conmigo y con los que están presentes hoy día en este encuentro. Sin duda eres un poseedor de un carisma muy, muy fuerte, pero que lo compartes, ¿no? Esa donación De eso que se trata. tienes, que es generosidad, ¿no? De eso. Este encuentro de pura generosidad, ¿no? Mira, yo te agradezco a ti que me hayas invitado. Es una conversación como si estuviéramos nosotros dos y las personas que están muy cerca. Y también al lado de la generosidad y más que la generosidad, la bondad. Y tienes tú lo mismo en la Casa de los 10 de invitar a estos viejos, ¿no es cierto?, para que cuenten y mientan, ¿no? Porque siempre usted corrija, ¿no es cierto?, lo que dice alguien, porque uno siempre está interesado en quedar como bien. Siempre lo que uno dice, hay una cuota de mentira, ¿no es cierto?, que es maravillosa, que usted la tiene que desechar. No tiene que, Hace, ¿no? Así que hace, unos, agradezco. hace unos días Luis Lever nos decía en otra entrevista, todo es mentira, todo es mentira. No, no todo, ¿ah? No todo. Él es más radical que yo, ¿no? Siempre hay las biografías, la autobiografía, siempre. Yo, claro, dice que está infeliz, claro. Lo lindo es preguntarle como yo le pregunté a un exalumno, yo había hecho en el colegio, ¿no es cierto? Me había dado una neumonía muy, muy, muy severa, y estaba en la sala de espera, ¿no es cierto? Ya en la camilla, muerto de un dolor que no podía respirar, ¿no? Entonces se acercó este alumno, profesor, qué bueno verlo, ¿no? Le había hecho clases de enseñanza media. Yo lo primero que le pregunté,
no voy a decir el nombre, mira, ¿no? Yo aprobé tu, ¿qué nota te puse? Así como antes de que me ocultara. No, profesor, me puso un 7 final. Bien, ahí me entregué, porque uno nunca sabe, juzgado desde el otro lado, digamos, ¿no? No, así que no, pero agradezco ese Ujú. piropo que, wow. Bien, pues Pancho, muchas gracias nuevamente. Un gusto haber conversado contigo. Espero que la conversación se repita pronto. Seguramente te vamos a invitar a hablar exclusivamente filosofía. No, ese de aburrido, no, tendría que prepararme, no, y muchas gracias, saludos a los oyentes, sino a la gente que nos está viendo aquí. Un gran abrazo, cuídense mucho. Muy bien, Pancho Sazo. Buenas noches Chao, a los maestro. asistentes. Hasta pronto.